Apreciación estética de la balsa de la Medusa. Datos de la obra. Título: La balsa de la Medusa. Técnica: óleo sobre lienzo. Dimensiones: 491 por 717 centímetros. Fecha: 1819. Lugar: Museo del Louvre, París, Francia. Biografía del autor: Jean-Louis André Théodore Géricault, conocido como Théodore Géricault, fue un pintor francés, una de las principales figuras pioneras de la pintura romántica. Estudió con el pintor académico Pierre Narcisse, también maestro de Delacroix. Rechazó el neoclasicismo imperante, estudió a Rubens y comenzó a pintar directamente del modelo, sin dibujos preparatorios. En Italia estudió en 1816-1818 a Miguel Ángel y el barroco. Su comentada Balsa de la Medusa combinaba el diseño barroco, el realismo romántico y los sentimientos no controlados. Admiraba a Bonington y a Constable, y estuvo en Inglaterra en 1820 al 1822 exponiendo su balsa y sus pinturas de caballos. Su carrera, aunque corta, fue muy influyente, en especial por sus temas modernos, su ejecución libre y la representación del movimiento romántico. El tema del caballo es un tema central de su trabajo, al principio y al final de su vida. En particular, copió las obras de George Stubb y Ward. Hizo numerosas litografías de caballos y escenas callejeras de la vida londinense. Análisis histórico. Es una pintura de formato grande que representa una escena del naufragio de la fragata de la marina francesa Medusa, encallada frente a las costas de Mauritania el 2 de julio de 1816. Al menos 150 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente, y todas ellas, salvo 15, murieron durante los 13 días que se tardó en rescatarlos. Los supervivientes debieron soportar el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura. El suceso llegó a ser un escándalo internacional, en parte porque sus causas fueron atribuidas a la incompetencia del capitán francés que actuaba bajo la autoridad de la reciente y restaurada monarquía francesa de Luis XVIII. Después de años de expansión de su imperio francés por sucesivas victorias militares, una coalición de potencias europeas lo derrotó en la Guerra de la Sexta Coalición, terminando con el Primer Imperio en 1814 y restaurando la monarquía de los hermanos de Luis XVI. La restauración borbónica en Francia fue el periodo de la historia de Francia comprendido entre la caída de Napoleón Bonaparte en 1814 y la Revolución de julio de 1830, durante el cual la Casa de Borbón volvió a ocupar el trono francés. El período se caracterizó por una aguda reacción conservadora y el restablecimiento de la Iglesia católica como poder político en Francia. Es así que, con el fin de retomar territorios, se envió la fragata Medusa para restablecer posición, llevando a su tripulación a formar parte de uno de los peores desastres navales representados pictóricamente. Análisis técnico. Centros de interés. Existen varios puntos de interés en los cuales podemos encontrar como secundarios los personajes que nos atraen la vista porque llevan colores claros en un fondo gris o casi oscuro. Y como figura principal tenemos al hombre que está sosteniendo una bandera. Pesos visuales. Podemos encontrar equilibrio respecto al peso visual. En la parte amarilla podemos encontrar al personaje principal sosteniendo la bandera, que hace peso con el mástil y la vela de la embarcación, y también poseen una similitud en colores sienas. En la parte inferior podemos ver cuerpos regados, que están en proporción según su cantidad. En la parte superior podemos ver un cielo claro, que hace contraste con la otra contraparte que sería el cielo tormentoso, y ambos tienen una relación de complementariedad en base a color. Composición. Tiene una composición triangular doble.
Equilibrio. Existe una simetría compleja y esta va acompañada por el peso visual y la composición. Si colocamos una línea en la mitad de la obra, podemos encontrar que casi tiene una proporción en la cantidad de elementos. Y el fondo también juega un papel importante, ya que en ambos lados predomina los colores blanco y negro, la luz y la oscuridad. Ejes direccionales. Podemos ver que las maderas de la embarcación están en una posición diagonal paralela. La única que interrumpe es el mástil, que está en una dirección casi no estable diagonal, y es la expresión que quiso dar el artista a la hora de pintar y representar un naufragio, mientras que los personajes poseen una línea diagonal ascendente en la cual termina en el personaje principal que sostiene la especie de bandera o pañuelo. Tensión dinámica. Podemos ver un gran dinamismo en las poses de los personajes. En la balsa podemos encontrar la vela que está ondeando gracias al viento. Forma, color, textura. Podemos ver que la balsa está conformada por figuras geométricas que dan esa sensación de estabilidad, mientras que los personajes poseen poses más dinámicas, más desordenados, y eso tiende a formar curvas y hacen un contraste con la balsa. Color. Poseen variedad de colores, entre ellas están los sienas, verdes, azules, rojos y amarillos. También contando con los tonos claros que se puede ver en el fondo, grises y blancos. Textura. La textura es fina y suave, llevando a una sensación más realista en la obra. Relación fondo-figura. Podemos encontrar un contraste visual con el fondo y la balsa, con los personajes que están en unas poses desordenadas y en caos, mientras que el fondo se encuentra en una calma y un desorden tormentoso en el cielo. Podemos encontrar un contraste entre el fondo en la parte central, que existen los colores claros y más llamativos, que hacen contraste con los personajes que están en el fondo, que son de tonos más claros y hacen un contraste agresivo en la obra. Luz. La luz favorece a la riqueza de contrastes y se puede encontrar en la obra dos puntos de luz, una que se encuentra en la parte delantera de la balsa y la otra que se encuentra por detrás, que está al fondo, la parte central. Género estético. Tiene una temática histórica, ya que representa un desastre histórico y fue muy sonado en su época. Categoría estética. Trágico. Nos narra un panorama destructivo y caótico, donde los personajes se encuentran en desesperación y algunos en resignación a una muerte, pero aferrados a una pequeña esperanza, mínima pero existente.